Excelente la participación que acaba de tener Valeria y Giselle. Sí, efectivamente, muchachas, vamos a ver, hoy en día la clase, bueno, hoy, mejor dicho, la clase va a estar un poquito enfocada a esos comentarios que ustedes han dicho en torno a esas preguntas que habían quedado por analizar. Efectivamente, tal como lo dijo Giselle, es como cambiar el visor, cambiar los lentes con que yo veo la evaluación dentro del contexto educativo, dentro de una escuela, a ver, a ponerme otros lentes que puedan ver más allá, ¿verdad? No solamente quedarme con la visión del lente que me deja ver la evaluación como algo para medir, nada más, para medir, sino, y medir no solamente aspectos que tienen que ver con la práctica, no, sino que quiero unos lentes con mayor alcance, ¿verdad? Que sean con mayor alcance y que permitan concebir la evaluación como un constructo, ¿verdad? Que es lo que vamos también a retomar el día de hoy. Y con lo que dijo Valeria, pues efectivamente, en la evaluación y más en lo que es la parte de evaluación, todo lo que se conoce como evaluación como tal y evaluación curricular, hay limitaciones, muchachas. Hay limitaciones, hay problemas que se tienen que ir superando y se tienen que ir analizando. Pero también esos problemas se deben a generalmente a a ese contexto dentro de la sociedad, al avance mismo de la sociedad. Entonces que hoy vamos a verlo el día de hoy. Vamos a ver, analizar eso en clase hoy. Eh, Había otra pregunta, ¿verdad? Cenelia. Sí, profesora, otra pregunta dice, ¿funciona su evaluación actual como un mero control técnico o como una herramienta de iluminación y mejora? ¿Cómo la Eh, yo, valoramos? Ujú. yo pienso que la evaluación de los niños no debe ser entendida como un simple control de técnica que mide resultados finales, porque eso limita su aprendizaje y genera presión, control técnico y también en mejora se observa orientando y eso motiva en la infancia. Evaluar significa mirar con ojos pedagógicos y efectivos para que cada niño descubra lo que sabe, lo que puede mejorar y se sienta más seguro de seguir aprendiendo. Exactamente, tenemos que tomar en cuenta muchos elementos en esta parte. Y vuelvo a repetir, y a veces se vuelve como tedioso porque es que debemos de quedar claro, pues la evaluación no solamente es medir y poner una nota. Quiero abrir una presentación. ¿Cuántas preguntas eran? ¿Eran dos, eran cuatro o eran tres? Dos. Ujú. Déjame ver si es esta. No, esta es la de hoy, pero preparé otra que era como un repaso. A ver, sí. Ay, no, 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 no. Este es en PDF. Permítanme que yo hice cerramos toda. Hice una descarga. A ver, mapa. Descargar archivo. Para que me quedara como PowerPoint. Listo. Sí. Entonces, a ver. Entonces, miren. Hice esta presentación a manera de repaso. Dije yo, también se me conectan las dos personas que no se conectaron la clase pasada, que somos 6 en total y solo 4 se están conectando. Y ahorita tenemos 3. Entonces, bueno, nosotros en la clase pasada hablábamos por eso hice repaso conceptual de la teoría educativa que miramos la clase pasada. Y la teoría educativa, ¿verdad? Que estaba orientada a esta clase, era la evaluación y el diseño curricular. Entonces, vamos a hacer un repasito rápido de estos dos conceptos grandes, por decirlo así,
¿verdad? Cómo es que nosotros estamos concibiendo la evaluación, ¿verdad? Y la evaluación curricular. Entonces solo déjenme, a ver aquí, abrir otra carpeta que vamos a ocupar, ¿dónde la puse? Escritorio. Entonces, muy bien. A ver, entonces aquí tengo. Nosotros decíamos inicialmente, ¿verdad? Que la evaluación en sí, la evaluación, muchacha, el concepto de evaluación como tal en educación, bueno, ha dejado de ser pues una simple, una definición simple de decir, se refiere a medición de resultados. Si a mí me preguntan, por ejemplo, es lo primerito que uno responde. Si se fijan el domingo pasado que yo les pregunté, me dicen, bueno, es medición de resultados. Sí, efectivamente, es medición de resultados, pero ha dejado de ser solamente medición de resultados, ¿verdad? Ha dejado de ser un proceso rígido para pasar a un proceso complejo, para convertirse, como dice ya, en un estudio de lo profundo y de lo dinámico. Bueno, entonces hay que entender que tanto el concepto de evaluación como de evaluación curricular se entiende como algo polisémico, o sea, algo que tiene múltiples significados, ¿verdad? Y se ve como un constructo. Entonces, la evolución del concepto como tal, como dicen ahí, ha pasado, ¿verdad? Por diferentes cambios. No nos quedamos desde una simple medición de resultados o de una nota en un examen, como dice ahí, sino que pasamos ahora a un nivel de complejidad. Y ese nivel de complejidad, por ejemplo, ahí se ve tanto en los aspectos éticos, en los aspectos social y en el aspecto pedagógico. El objeto de estudio dice es más profundo y más dinámico. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, recuerdan esto, ¿verdad? La naturaleza polisémica de la evaluación. ¿Por qué cuando decimos que la evaluación es polisémica, nos referimos a que tiene múltiples significados y sentidos? ¿Vale? A eso nos referimos. Dependiendo del contexto y de los actores involucrados y del paradigma educativo en el que se ve o el que se ampara, la evaluación tiene diferentes significados. Por ejemplo, miremos el que dice aquí, nodo 1. Para un administrador, por ejemplo, si yo le digo a un administrador de empresa que esté encargado de ver estadísticas y métricas de control, ¿qué creen ustedes que va a ser para él la evaluación? Viéndolo desde los lentes de un administrador de empresa. Si yo le digo, definime qué es la evaluación, ¿qué me va a decir él? ¿Qué creen ustedes que me dirá? Él evaluaría según los resultados, por ejemplo, si es una empresa de venta, entonces él evaluaría en este caso según cómo han subido las ventas o han bajado las ventas. ¿Y qué son esos? Datos, ¿verdad? Son datos. Así es. Y Sí. te va a decir, vamos mal, vamos pésimo porque no estoy llegando a la meta de venta, ¿no? Entonces, ese es un enfoque. Entonces dice, para una persona, una estadística, por ejemplo, que se basa en lo que es estadística y métrica, el concepto de evaluación para él es medir, ¿verdad? Es simplemente la medición. Pero si yo vengo, por ejemplo, y me pongo el sombrero de docente, que es el docente el que busca la mejora didáctica y la retroalimentación de su práctica educativa, ¿cómo creen que evalúa el concepto, cómo creen que mira, mejor dicho, el concepto de evaluación? ¿Lo mirará diferente al administrador? ¿Qué creen ustedes? Yo creo, profe, que lo vería de igual manera, porque de alguna manera tiene que medir, ¿verdad? Para ver el aprendizaje, si ha dado resultado o no, la estrategia que ha utilizado. Entonces,
pero ya no sería con datos, ahí sería mediante la observación o evaluación individual, no sé. Pero no solamente sería medir eso, no solamente sería medir eso, porque miren, el administrador me va a medir en base a los datos que tiene, ¿verdad? Y me va a decir, ¿estamos mal o estamos bien? Igual, el docente va también a medirlo, pero no solamente se va a quedar en los datos, no solamente se tiene que quedar, por ejemplo, en la nota que sacó el estudiante, sino que también tiene que revisar, por ejemplo, su práctica, qué está fallando, qué no está fallando. Y detrás de su práctica está aquel paraguas grande que nosotros mencionábamos. ¿Y cuál es el paraguas grande que ampara a todo docente que está dando clase? ¿Cuál es el paraguas? A ver si me dicen. Yo me presento en un aula de clase, o como lo estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Con una temática. ¿Y de dónde saqué yo la temática que iba a dar hoy? ¿De dónde la saqué? A ver, de mi plan, dice Valeria. Sí, ¿verdad? Yo tengo que hacer un plan de clase. Pero ¿de dónde se desprende el plan de clase, Valeria? Del currículum. Del currículum, del programa. O sea, venimos así. Programa, planes de clase. ¿No? Entonces, tenemos un programa, del programa se hace el sílabo, ustedes cuando ya estén trabajando, no sé si Giselle lo hará así, ¿verdad? Pero el plan de clase es la planificación micro. Nosotros tenemos un programa y los programas se desprenden de algo que se llama currículum, muchachas. Entonces, tenemos el currículum que está en la posición inicial. Después del currículum se desprenden los programas de asignatura. Y después de los programas de asignatura se desprende algo que se llama sílabos de asignatura. El sílabo de asignatura es como la calendarización y tu distribución de tus unidades, ¿verdad? Que va a ser efectivo, que eso es la distribución de todos los contenidos que están en el programa, pero a manera de calendario. Y después de eso tenemos lo que es el plan de clase, ¿verdad? Todos esos son los componentes, ¿verdad? Que se derivan del currículum, ¿verdad? Entonces, el profesor no tiene que quedarse con unos lentes que solo me enfoquen la nota del estudiante, sino que tiene que ir más allá y enfocarse en los elementos que el paraguas le da. ¿No? Entonces debe de decir, yo estoy trabajando bien, o sea, mi ejercicio que yo estoy haciendo están bien o no, o mi estrategia que yo estoy utilizando me está resultando, no, o los muchachos no están comprendiendo porque este contenido ya está desfasado. Entonces, y eso implica que tiene que hacer observaciones al currículo. Entonces, no debe, la visión que tiene el administrador con solo meramente datos se queda ahí corta, mientras que la del docente es más amplia. El concepto de evaluación para la parte que tiene que ver con docencias, con docencia, con lo que es la pedagogía en sí, es más amplia, muchachos. Ahora, si yo les pregunto a ustedes en el papel de estudiante, si ustedes les dicen que es evaluación para ustedes, pueden decir algunos de ustedes, bueno, es mi calificación. Lo que me hacen los profesores, las pruebas, cómo me está calificando, me está evaluando. Pero también el alumno tiene su función dentro del quehacer educativo. Un alumno puede decir, mira, esa clase que me está dando la profesora Estela, me está abordando contenidos muy viejos, o sea, y yo no estoy entendiendo y ahora hay contenido más relevante de mucha importancia y no los estoy viendo. Entonces, ahí el estudiante está jugando otro papel, ¿verdad? Y así se fijan, no solamente se está fijando en notas, sino que está viendo contenido y los contenidos son parte del currículum. Entonces, yo cuando yo les pregunte si ustedes hacen un examen, hacen una prueba, y yo les digo a ustedes, explíquenme en qué consiste cuando uno dice que la evaluación es polisémica. Pues ustedes me van a decir, bueno, la evaluación es polisémica porque se tiene múltiples significados y esos significados van a estar
dependiendo del contexto, dependiendo de los actores involucrados y del paradigma educativo desde el cual se mire o se defina este concepto. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros de lo que yo expliqué ahorita o no? Quiero que queden claros. Quiero que queden claras. No, mi papel es aquí que ustedes claro, que no se me vayan y que estén enredados. ¿Estamos bien ahí? Ahí, mire, entran en juego varias variables. El estudio, ¿cómo se entiende? A ver, la pregunta vuelvo a hacerla. ¿Qué entiende por decir que la evaluación es polisémica? ¿Qué se entiende por evaluación? El concepto de evaluación es polisémico. Bueno, entonces ustedes la respuesta es polisémica porque el concepto de evaluación tiene múltiples significados y sentidos. Y eso va a estar en dependencia de de muchos elementos, como el contexto, como los actores que están involucrados y como el paradigma educativo desde que se analice el concepto de evaluación. Y ponen de ejemplos, por ejemplo, un administrador que se enfoca en estadísticas y métricas de control, mira desde otro ángulo el concepto de evaluación. Un estudiante que lo está enfocando solo, por ejemplo, a la calificación como tal. Y el profesor que busca la mejora constante lo ve más amplio ese concepto. Entonces, si ustedes se fijan, diferentes elementos hacen que tenga diferentes significados. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces ahora miremos aquí en esta parte. A ver, ¿qué me pasé aquí? Dice, esto que ustedes están viendo aquí, que dice los 4 pilares de evaluación moderna, se refiere a las características generales de la evaluación. La evaluación se aleja de esa rigidez, ¿verdad? Ya dijimos que pasó de la rigidez a qué? Aquí se lo voy a retroceder, a un proceso, a un estudio profundo y dinámico. Ya no es rígido, sino es complejo. En el presente, el estudio de la evaluación es un proceso complejo porque se convierte en un estudio profundo, dice, y dinámico. Entonces, esta evaluación, hoy en día, el concepto de evaluación, miren que solo estoy diciendo evaluación, no estoy diciendo evaluación curricular. El concepto de evaluación dice que tiene las siguientes características, ¿verdad? Una es continua y procesual. ¿Qué significa eso? Que no ocurre solo al final, que se integra, dice aquí, a lo largo del camino del aprendizaje. O sea, que durante todo el proceso debe evaluarse. Y un ejemplo de eso, claro, es el estudiante. El estudiante, ahorita nosotros estamos desarrollando la clase y yo tengo que ir en todo el desarrollo de la clase viendo que si ustedes están comprendiendo. Entonces, es continuo y procesual. Es integral, esas son las características para que los tengan presente. Integral, considera no solo el conocimiento teórico, dice, considera no solo el conocimiento, sino también habilidades, actitudes y valores. No solamente el conocimiento teórico hay que transferir, sino también hay que ir pensando en el desarrollo de habilidades, actitudes y valores. Entonces, es por eso que ahora los currículos integran, bueno, no ahora, sino que se ha venido haciendo desde hace rato, pero no se evidenciaba como lo está haciendo ahora. Por ejemplo, que uno tiene que plantearse objetivos procedimentales, objetivos actitudinales, ¿verdad? Y objetivos conceptuales. Los objetivos conceptuales son los que aprendemos la parte teórica, los procedimentales los que les ayudan a desarrollar las habilidades y los actitudinales que tienen que ver, ¿verdad?, con la parte de los valores también. Debe de ser sistemática, dice, responde a un plan organizado con objetivos claros. Rechaza, dice, la improvisación. O sea que no podemos inventar las clases así. O
sea, tenemos que partir de un punto y del punto es mi plan de clase. Entonces yo tengo que saber que venir aquí el día de la clase, qué es lo que voy a hacer. Ah, bueno, voy a empezar con las preguntas que dejé el día anterior. Ese es mi inicio de clase, mi actividad inicial. Ya miramos cómo ustedes interactuaron. Y ahorita pues yo estoy haciendo un repaso que es parte de mis estrategias. Entonces, aquí es sistemática, responde a un plan, dice organizado. Y es participativa, involucra, dice, la autoevaluación, o sea, el alumno. Yo les pregunto a ustedes cómo van evaluando. Si también involucra la coevaluación, o sea, eso lo vamos a ver también, vamos a hacer actividades donde va a haber la coevaluación y la heteroevaluación. ¿Están claros ustedes de esos conceptos, muchachas? ¿Qué es la autoevaluación? ¿Qué es la coevaluación? ¿Y qué es la heteroevaluación? ¿Están claros? Si no, yo se los aclaro con mucho gusto. ¿Están claros? Bien. La coevaluación es cuando otra persona evalúa. Exactamente. Por ejemplo, por ejemplo, ahorita yo como profesora, si yo le digo a ustedes, vamos a hacer una prueba y yo vengo y les corrijo y le pongo nota, eso se llama heteroevaluación. El proceso que generalmente ustedes siempre han visto, que es el de los exámenes y todo eso se llama heteroevaluación. Pero si yo les digo, bueno, a ver, Valeria, a ver, Giselle, ahí está, Navy se nos unió ahorita, parece. Está Valeria, ¿cómo es? Cenelia o Selenia, no me acuerdo ahorita que se me... Cenelia. Entonces está Cenelia ahí, está Mara. Se nos unieron más ahí. Entonces, a ver, si yo les digo, a ver, Cenelia, a ver, Giselle, vamos a hacer un estudio de caso. Y ustedes vienen y va a ser individual. Entonces viene Giselle, ya hizo su estudio de caso, respondió las preguntas. Cenelia respondió las otras preguntas. Entonces ahora le digo, a ver, Giselle, pásele a Cenelia su trabajo y Cenelia, pásele a Giselle su trabajo. Y ustedes van a evaluar. Cenelia va a evaluar el trabajo de Giselle y Giselle va a evaluar el trabajo de Cenelia. Eso se llama coevaluación, evaluación entre pares. ¿Estamos claros? Y la autoevaluación es cuando yo le digo a la Valeria, toma Valeria, este es tu examen, el que vos hiciste. Va sobre 10 puntos y quiero que seas analítica y que seas también honesta y que seas, analices tu proceso de aprendizaje y decime cuánto te pones. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Autoevaluación. Autoevaluación. Entonces, miren, ahí ya tenemos, ya las facilito en este ejemplo. Ya ustedes aprendieron qué es la autoevaluación, qué es la coevaluación y qué es la heteroevaluación. ¿Estamos claros de eso? Sí, profe. Sí. Ahí van a tener reacciones ahí para saber. Entonces, muy bien, sigamos aquí. Entonces, ahí, chicas, ahí ya miramos, ¿verdad? Las características de la evaluación. Esas son las características de la evaluación. Y ahora sí vamos a pasar a la parte de la evaluación curricular. Entonces, la evaluación curricular, miren aquí, dice que se concibe como un constructo. Como un constructo. ¿Y qué es un constructo, muchacha? ¿Qué es un constructo? Si yo les digo a ustedes, a ver, defínenme qué es un constructo, qué es un constructo. Ahí lo tienen, miren la pantalla. Un constructo dice una construcción teórica. Es un concepto, pero es amplio, ¿verdad? Entonces, un constructo, muchachas, miren, ahí lo dice. Ahí lo está diciendo. Entonces, un constructo, en pedagogía, un constructo es una construcción teórica, muchachos, que se desarrolla, dice, para resolver un problema o explicar un fenómeno. Eso es lo que significa un constructo, ¿verdad? Entonces, la evaluación no es algo natural que existe en el mundo, sino que algo que los educadores han diseñado. Entonces ustedes ahí miren, la evaluación dice no es algo natural que existe en el mundo. Es un constructo, es una construcción teórica diseñada por los educadores. ¿Para qué? Para resolver un problema o explicar un fenómeno.
Entonces, como dice que es un constructo que es diseñado por los educadores, entonces aquí entran en juego dos elementos principales. ¿Cuáles son? La pedagogía y la didáctica. ¿Recuerdan esos dos elementos que hablábamos el domingo pasado? La Sí, pedagogía y la didáctica. Entonces, la pedagogía dice ahí, enfóquenlo así. La pedagogía, aquí en la columna izquierda, tenemos la pedagogía y la otra tenemos la didáctica. Entonces, la pedagogía es el qué y el para qué. ¿Qué voy a enseñar? ¿Para qué lo voy a enseñar? La pedagogía utiliza la evaluación como una herramienta de reflexión crítica. Su función es validar la relación entre el sujeto y el saber. ¿Ah? ¿Qué van a aprender estos estudiantes? ¿Para qué lo van a aprender esos estudiantes? Esa es como la parte grande. Analiza el impacto social también que tiene el proceso educativo. Ustedes, una vez que salgan, ¿cómo se va a ver? ¿Cuál va a ser el impacto una vez que ustedes egresen de la carrera dentro de la sociedad? O sea, cómo ustedes se van a ubicar dentro de la sociedad. Entonces ahí se mide el impacto de esta persona, de este profesional que estoy egresando en la sociedad. ¿Cuál ha tenido, verdad? El impacto social del proceso educativo. Y garantiza la equidad y la calidad del sistema. Entonces, esa es la pedagogía. Y la didáctica es el cómo, o sea, ¿cómo se va a hacer eso? Si la didáctica es el qué van a aprender y para qué lo van a aprender, la pedagogía es el qué van a aprender y para qué lo van a aprender, la didáctica dijimos que era el cómo lo van a aprender. Entonces, aquí esto se enfoca en la estrategia. Cómo la profesora Estela Valerio les está enseñando a ustedes esta teoría, ¿verdad? Entonces, en el terreno de la didáctica, dice, se refiere a las estrategias o las técnicas de enseñanza. Y aquí la evaluación entra en juego en estos elementos. Estos elementos que ustedes miren ahí, evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, en toda ella uno pone en práctica estrategias. Entonces, por ejemplo, cuando yo les pregunté el primer día de clase que hicimos, creo, si no me equivoco, una lluvia de ideas, ¿verdad que hicimos? Hicimos una lluvia de ideas el domingo pasado. Sí, ¿verdad? Hola, ¿me escuchan? Recuerdo, profe, yo creo que sí. Bueno, entonces vamos a hacer la pregunta de otra forma, Giselle. ¿Están familiarizados de estos tres elementos? Estos son evaluaciones, tres tipos de evaluación. ¿Están familiarizados con esos términos? Diagnóstica, formativa y sumativa. Sí, Díganme profe. sí o no, muchachas, sin pena alguna. Oyeron, aquí vamos a aprender todos, tanto yo de ustedes como ustedes ustedes aprenden de mí. Dígame, Giselle dice que sí, pero Giselle, fíjense que no es que quiera decir que Giselle va un paso adelante, no, pero Giselle está más familiarizada, creo que con la parte, esta parte, porque ella es actualmente docente, ¿verdad, Giselle, en un colegio? Sí, profe. Entonces, pero quiero saber si el resto, Cenelia, voy a tener que poner aquí los participantes porque no veo los nombres. Navy, Talía, Valentina y Valeria. Entonces, pregunto a ustedes, ¿ustedes están familiarizadas con estos términos? Evaluación diagnóstica, evaluación formativa, evaluación sumativa. Sí, profesora, la semana pasada lo estuvimos viendo, lo de los conceptos en pedagogía, la didáctica, y creo que también estuvimos viendo sobre la relación que hay entre ellos. Ujú. Entonces, ¿una evaluación diagnóstica qué es? Si yo quiero hacer una evaluación diagnóstica, yo aplico estrategias para hacerlo. Si yo quiero llevar a cabo una evaluación formativa, yo también aplico estrategias para llevar a cabo. Y si quiero hacer una evaluación sumativa, también se aplican técnicas o estrategias para llevarla a cabo.
Entonces, una evaluación diagnóstica puede ser una lluvia de ideas. Es la evaluación inicial que uno hace en clase. La evaluación formativa yo la puedo ir haciendo a medida que yo vaya haciéndoles preguntas a ustedes. Y la evaluación sumativa es que les diga que al final de la clase vamos a hacer un examen que va a valer 10 puntos, un ejemplo. Ahí estoy enfocando los 3 tipos de evaluación. ¿Quedaron claros ahí? Sí, Muy profe. bien. Entonces, continúo. El mecanismo que da la vida al currículum, dice aquí. Miren qué bonito cómo lo pone. El mecanismo que da la vida al currículum, dice ahí. Por decirlo así, la evaluación curricular no es el punto final, por decirlo así, no es el punto final de todo proyecto educativo, sino que es el mecanismo que le da la vida, ¿verdad? Y permite que se mantenga vigente y relevante. Prácticamente es el control de calidad pedagógico y social, ¿verdad? De lo que se enseña. Entonces, por ejemplo, la evaluación curricular, y ya la evaluación curricular, muchachas, aquí ya entran en juego, cuando yo hablo de evaluación curricular, entran en juego varios actores aquí. No solamente se limita a profesores y a estudiantes. Aquí entra en juego también la institución, los métodos, los contenidos. Entonces, la evaluación curricular, como dicen aquí, no es el punto final de un proyecto educativo, es la fase de retroalimentación sistemática y que hace la evaluación curricular. Aquí dice, actúa como el control de calidad pedagógico y social para proveer datos vitales, dice, en la toma de decisión. Y existen prácticamente, vamos a ver aquí, existen 2 vertientes de la evaluación curricular. Existen 2 vertientes de evaluación curricular. Y es la evaluación interna, la vez pasada lo miramos, creo que era, no vertiente, yo les dije tipo, ¿verdad? Son 2 tipos de evaluación curricular. La evaluación interna y la evaluación externa. La interna analiza la coherencia entre los elementos del currículum, que ¿cuáles son los elementos del currículum, muchachas? ¿Cuáles son los elementos del currículum? Yo les pregunto, ¿cuáles son los elementos del currículum, chicas? ¿Cuáles son? El diseño, perdón, el objetivo, contenido, metodología y evaluación. Exacto, los elementos de un currículo son los objetivos, los contenidos y los métodos o la metodología. ¿Ves? Es aquello que es lógicamente consistente lo que planeamos, dice, esa es la evaluación interna, analiza la coherencia entre los elementos del currículo. Y los elementos del currículo son analizar si realmente existe coherencia entre los objetivos, entre los contenidos y los métodos que se utilizan. Y luego la evaluación externa. Y la evaluación externa mide el impacto del currículum en el mundo real. O sea, esto es más extenso. Es más extenso, se enfoca en el desempeño de los egresados una vez que ya ustedes egresaron de la carrera, ver si realmente ustedes responden a las necesidades del mercado laboral y de la sociedad como tal. Entonces, hay 2 tipos de evaluación curricular, la interna y la externa, ¿no? 3 lentes teóricos del currículum, dice, o pues prácticamente, por decirlo así, es como la parte curricular, la evaluación curricular, pues como tal. Recuerden que les dije que estábamos viendo como concepto de evaluación y concepto de evaluación curricular. Entonces aquí estamos viendo ya la evaluación curricular como tal. También es polisémica, muchachas, la evaluación curricular. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que es polisémica? La evaluación y la evaluación pedagógica en general es polisémica, habíamos dicho. Entonces les pregunto, ¿la evaluación curricular creen ustedes que es polisémica? ¿Mm? ¿Sí o no? Díganme.
Giselle, ¿qué opinas? Profe, yo pienso que Pienso sí, que que es polisémica. Sí, ¿verdad? Es porque polisémica. también Sí. se evalúa y se transforma según Exacto, el es contexto. polisémica, claro que sí, que es polisémica. La evaluación, tanto la evaluación pedagógica que ustedes conocen, como, como la evaluación curricular es polisémica, porque su significado cambia. Y miren, ahí tienen tres perspectivas. Su significado cambia según el ente teórico, por decirlo así, que se utilice. Por ejemplo, aquí miren, la perspectiva técnica, dice aquí, es vista como un control. Como control se usa la perspectiva técnica, se ve como un instrumento para medir si se cumplieron, por ejemplo, los objetivos conductuales establecidos. Es una, más que todo, una visión eficientista, como dice ahí, ¿se cumplió o no se cumplió? Si yo la veo desde la perspectiva deliberativa, estamos viendo la evaluación como comprensión. Se entiende como un proceso de diálogo, dice, entre docentes y alumnos para entender qué está pasando realmente en el aula o más allá de los papeles, ¿verdad? Del aula. Y como crítica social, ¿verdad? Estoy viendo de la perspectiva sociopolítica, se analiza el currículum como una herramienta de poder. Aquí van a evaluarse, se va a evaluar que si se está aportando valor desde el currículum a la sociedad. Entonces, si ustedes se fijan, en este lente, en este segundo lente y este tercer lente, se comprende la evaluación curricular de diferentes puntos. Entonces, también es polisémica. Y aquí son las características, para que ustedes las tengan presentes. Estas son las características fundamentales del diseño curricular. Para que un diseño curricular sea efectivo y profesional, se deben cumplir con ciertas condiciones. Entre ellas está el dinamismo y la flexibilidad, la continuidad y la integración, la participación social y el carácter prospectivo. Entonces ahí tenemos que el dinamismo, habíamos dicho la vez pasada que todo currículum debe ser dinámico, no puede ser una camisa de fuerza. Por ejemplo, imagínense si yo vengo y estoy impartiendo clase y observo que hay un contenido que está desfasado, yo lo debo de cambiar. Entonces, por eso el currículum no es una camisa de fuerza, debe ser dinámico y flexible. Debe tener continuidad y presentar integración. Los contenidos deben de estar organizados de forma de que el aprendizaje sea progresivo. Lo que se aprende en primer año debe ser la base sólida para un segundo año y así sucesivamente. Y relacionarse con otras materias, ¿verdad? Del mismo ciclo. Debe haber una articulación. La participación social, el diseño curricular no debe ser producto exclusivo, por ejemplo, de un área, requiere la colaboración de expertos. Por ejemplo, si yo voy a construir un currículum que tiene que ver, por ejemplo, con ingeniería en sistemas, yo necesito docentes que son expertos en esa ciencia, por decirlo, y estudiantes que les guste esa ciencia también, ¿verdad? Que para que ellos valoren la pertinencia del currículum. Necesito personas expertas en currículum también para armar ese currículum. Entonces, debe tener una participación el armar un currículum. Y cuando habla de carácter prospectivo, el diseño curricular no se hace para el presente, sino que se hace para el futuro, muchachas. Se debe anticipar qué tipo de ciudadano profesional se necesitará en los próximos 10 a 20 años. O sea, se hace un currículo pensando más allá, aunque uno no sabe que nos depara el más allá, pero sí, por ejemplo, debemos de tener presente de que si hay un avance de la ciencia como tal, debemos de ver cómo integrar ese avance en el currículum. Entonces, por eso se dice que es de carácter prospectivo. Y aquí, bueno, aquí tienen evaluación curricular y diseño curricular. Tienen los dos enfoques. La evaluación curricular valora la eficacia y la relevancia del plan estudio. Y el diseño curricular, estructura y organización de los componentes de todo el proceso educativo. Entonces, esto yo se los quise presentar a manera de repaso, ¿verdad? Para que quedaran claros de la clase que miramos el domingo.
de la clase que miraron el domingo y que también, por ejemplo, no se me habían conectado todos, pues entonces, o ahorita, pues aproveché para que ustedes pues hicieran este repaso y me dicen pues que cómo quedaron, si se quedaron bien, más claro de lo que miramos el domingo pasado o hay puntos que tengo que clarificar con ustedes. ¿Qué me dicen? Les cedo el micrófono a ustedes. Si alguien tiene alguna, quiere dar una intervención, solo me dicen que si están claros o no para continuar con la sesión del día de hoy. Pues la verdad, profesora, que todo, para mí, pues todo claro, la verdad, yo no tengo ningún inconveniente y de momento todo bien. Igual yo, profe. Sí, profe, está muy clara su explicación. Profe, yo no me conecté el domingo pasado por cuestiones de inscripción y eso. Pero si está relacionado a la clase del domingo pasado, pues para mí está bastante entendible, muy explícito, bien distribuido y bastante claro en cuanto a las definiciones de los conceptos y las cosas que pues inicialmente debemos de manejar y dominar. Yo trabajo en un colegio, estoy en el área de preescolar. Sí, manejo todo esto. Hay ciertas cosas que por políticas del colegio, por algo diferente en cuestión de cosas pues de cada colegio, ¿verdad? Podría ser que el sistema o la manera de trabajarlo es un poquito diferente. Yo sé que pues el MINET tiene algo como estandarizado en cuanto a eso, pero como es un colegio privado, pues algunas cosas varían. En cuanto a conceptos, no, pero tal vez sí en modos o métodos de aplicarlo. Así es, efectivamente. En el domingo pasado hablábamos también de que la parte curricular, dependiendo del sector al que él va dirigido, también hay entidades o instituciones, por ejemplo, que rigen el currículum como tal. Y habíamos comentado que ¿cómo se llama? En las instituciones educativas de, pues de primarias, ¿verdad? Toda la parte primaria, toda la parte, esta lo mira lo que era el MINET, ¿verdad? Y las instituciones educativas de educación superior, hoy tenemos lo que es la CETEC, ¿verdad? Y eso es lo que nos rige también el currículo. Por ejemplo, si te dice el MINET que vas a cambiar ciertos elementos o que vas a reforzar el currículum, eso es parte también de la evaluación como tal. Como les digo yo, aquí entran en juego un sinnúmero de actores. Entonces, cuando hablamos de evaluación curricular, nosotros entran en juego un sinnúmero de actores. Entonces, están esas instituciones. A nivel institucional, esas dos instituciones nos mandan a decir, hay que actualizar currículum, hay que actualizar programas de estudio, hay que incorporarles estos elementos a la ley de estudio. Es como ahorita la inteligencia artificial, que hoy vamos a ver también parte de eso, en qué consiste esta parte de los avances. O sea, hoy en día el currículum tiene que también darle salida a este avance que está teniendo la sociedad. Entonces, ¿cómo se va a dar salida? Bueno, incorporando a través de estrategias o a través se le puede incorporar, qué sé yo, tal vez una unidad de inteligencia artificial a un programa o no, o también se puede incorporarlo también a través de las estrategias que utilice el docente, pero el currículum debe fortalecer y tomar en cuenta ese avance. Muy bien, chicas. Entonces, si no tienen preguntas, eso es como les dije, un repaso de la clase anterior. Pero si no tienen ahorita preguntas y quedó claro, vamos a pasar al tema de hoy. El tema de hoy va a abordar, por ejemplo, dos elementos principales. Vamos a hablar de la importancia, de las limitaciones y los alcances de la evaluación curricular. Y también vamos a hablar de la evaluación curricular en el contexto del desarrollo científico técnico de la sociedad y la calidad educativa.
O sea, esos son los dos grandes temas que vamos a abordar. Importancia, limitaciones y alcances de la evaluación curricular. Y la evaluación curricular en el contexto del desarrollo científico, técnico de la sociedad. Entonces, vamos a ver. Solo déjenme ver hora. ¿Cómo estamos con hora? 15:26. Muy bien. Entonces aquí vamos, yo acá empecé con esta presentación que dice el motor de la relevancia académica, la evaluación curricular como mecanismo de calidad en el siglo XXI. ¿Qué nos depara? Entonces la evaluación curricular, fíjense que dice que es un motor y sale un dibujo del motor. Entonces fíjense bien, entonces aquí vamos a empezar a hablar. Hablamos de que la evaluación curricular no debe verse como un evento aislado, pues prácticamente. No debe verse como un evento aislado o un trámite administrativo. No, no lo debemos de ver así, sino que prácticamente es el corazón del mejoramiento educativo. ¿Cómo uno quiere mejorar la práctica educativa o mejorar pues la educación como tal en los colegios o en las universidades? Eso se hace a través de la evaluación curricular. Sin ella, por ejemplo, el currículum se va a convertir en un documento estático que pierde, dice, el contacto con la realidad. Entonces, la evaluación curricular pues realmente tiene un significado muy fuerte a la hora de pensar en realizar mejora o fortalecer el quehacer educativo dentro de las instituciones educativas. ¿Ah? Entonces hay que verlo como esta parte de acá. No es una carpeta aislada, no es un documento estático, sino como un corazón, ¿verdad? El que va a estar bombeando la mejora educativa dentro de las instituciones educativas. Entonces aquí, ¿qué pasa? Que la importancia de la evaluación curricular radica en que haya una comunicación entre la teoría y la práctica. Prácticamente la evaluación curricular es un puente entre lo que es la teoría y la práctica. ¿Por qué? Porque esto no se debe ver desvinculado. Yo no puedo decir, solo les voy a enseñar teoría y a ver que las muchachas se defiendan allá afuera. No, también tengo que crear los escenarios que me permitan a ellas tener conocimiento de cómo se hacen las cosas también afuera. Y es por eso es que debe de haber una relación también con la parte del contexto social afuera, la validez social. Entonces, aquí entran en juego varios elementos, como es, dice aquí, la validez social. La validez social se asegura que lo que se enseña en la aula sea realmente lo que la sociedad y el campo laboral necesita o requieren, muchachos. Por ejemplo, yo no puedo estar formando, ustedes van a ser docentes prácticamente, ustedes van a ser docentes y están enfocados en un sector bien, ¿cómo les diría yo? Bien, el trabajar con niños es bien delicado. Y yo mis respetos a todos los docentes que trabajan con niños, más preescolar. Créanlo que es un tema muy delicado, es un tema, y yo creo que las que trabajan ustedes en escuelas no me lo van a negar, requiere mucha paciencia, requiere la implementación de muchas estrategias, requiere de ser cada día inventores de algo, ¿verdad? Para lograr que tu proceso educativo pues tenga un nivel de significatividad bueno, ¿verdad? En que los niños aprendan. Me van a decir que no. ¿Verdad que sí? Así Sí, es, profe, así es. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes tienen que aprender cómo ser esas personas o esos docentes buenos que van a salir ahí van a irse a ubicar en las diferentes escuelas donde encuentran ustedes su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como instituciones educativas y el currículum como tal debe dar salida a que ustedes adquieran las competencias necesarias para que ustedes puedan desarrollar bien su trabajo fuera, ya en una escuela, en un colegio, en un instituto. Bueno, en este caso ustedes son preescolares, pues, pero
ustedes se pueden, pues, su especialidad es preescolar, pero ustedes van a estar saliendo como docentes y pueden actuar como docentes en cualquier tal vez institución educativa. Entonces, esto, si ustedes se fijan, no solamente tiene que ser a nivel teórico, ustedes deben de tener herramientas. ¿Cómo se les va a dar esa herramienta? A través de casos de estudio, a través de situaciones que se les pueden decir qué harían ustedes en este caso o cómo pueden aportar para mejorar esta situación. Entonces, esas son las herramientas que ustedes deben de tener y poder poner en práctica en una sociedad cuando ustedes ya estén fuera en su campo laboral. ¿Cómo hacerlo? Entonces, hay que ver que también lo que se les está enseñando tenga realmente un grado de significatividad a la hora que ustedes salgan. Porque digamos que si yo estoy aprendiendo y me quedo solo en la teoría y solo en repitiendo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, cuando yo salga allá a mi campo laboral, no voy a saber nada. Entonces, yo tiene que ver una conexión entre la teoría y la práctica. Entonces, ahí entran elementos, como les digo yo, la validez social. Y la validez social es eso, asegurar que lo que uno enseña en la aula sea realmente lo que la sociedad y el campo laboral necesitan. Ahí tenemos otro elemento que dice la calidad educativa, ¿verdad? La calidad educativa. Identifica, dice, cuellos de botella y ajustes a contenido obsoleto. Por ejemplo, eso que dice calidad educativa ayuda, por ejemplo, a analizar, por ejemplo, que si yo el contenido que yo estoy impartiendo ya está desfasado o si las prácticas que yo estoy implementando ya están desfasadas. Y entonces eso me va a ayudar, si yo logro identificar eso con medida con las prácticas que yo hago, yo eso vengo y digo, mira, no, aquí estamos mal, hay que fortalecer esto, hay que corregir esto. Entonces mejora la calidad educativa. La transparencia y la rendición de cuentas, ¿verdad? Ahí dice transparencia, rinde cuenta a los padres, dice al Estado, sobre la misión. Hay un error ahí formativa. En los colegios, los padres te llegan a decir, y ahí no me van a dejar mentir las muchachas que están en colegio. Llegan, más cuando son chiquitas. Llegan o no llegan los padres de familia y decir, mira, mi hijo no está aprendiendo nada. ¿Han visto casos ustedes las que están en colegio? Uy, sí, profe, Oye, bastante. fíjese que en mi caso no he tenido esa expresión, mi hijo no está aprendiendo nada. Más Ajá. que todo, ya son más cosas emocionales las que llegan como a poner queja o buscar ayuda, pues, pero eso del aprendizaje no se ha dado, por lo menos en mi caso. Ujú. Pero sí se da, ¿y Sí, sabes dónde se da más? En los contextos públicos, en los contextos de colegios públicos se da más esa más parte. bien a mí me salió un papá que dice que no quiere tarea, que no le dejan tarea. Sí, Sí, sí. entonces, imagínate, hay un Y, sinnúmero de cosas, salen que no te y dejan, o a que la veces, profesora te dicen, fíjate que yo he escuchado que dicen profesoras que muchas actividades de aprendizaje hacen, que muchas tareas le dejan a mi hijo. Entonces, y a veces hay que nivelar eso un poco. En el caso de ese papá que había mencionado que su hijo no estaba aprendiendo, era porque, bueno, el niño es súper inteligente, la verdad, hay que reconocerlo. pero Pero en la reconocer parte de también la que no ayuda en todos casa, tienen el mismo ritmo, ¿verdad, Navy? sí, exacto. En la Mm. parte de lo que es tarea en casa y que le apoyen ahí, sí, pues él necesitaba mucho y es la parte que él no tenía. Entonces íbamos a hacer una evaluacioncita de las figuras geométricas, así Ujú. básico, y pues el niño no salió tan bien. Era basado en la misma tareita que entonces él dice, no, él no lo hizo porque usted no le está enseñando y él no lo supo y él no lo sabe. Entonces ya pues le tuve que mostrar que la tareita que se mandó era igual a la de las figuras y bueno, entonces, y me salió este año uno que no quiere tarea. Sí, hay un montón de cosas, ¿verdad? Ahí entran en juego un montón de cosas. Y también, no sé quién, una de las muchachas me dijo que tuvo la oportunidad de cuidar un niño que todavía no sé si tenga cuidando al niño. Igual en ese contexto, ella tiene que buscar estrategias que le ayuden cómo llegar a ese niño, a realmente cómo interactuar con ese niño. Entonces,
tal vez viene ella, interactuó con el niño, miró que, por ejemplo, no le gustó ese juego que hizo con él, entonces ya dice, no, no le gustó el juego voy a poner un nombre, a Miguel no le gustó, a Miguelito no le gustó ese juego que yo hice con él, entonces no lo voy a volver a hacer, voy a hacer otro juego, ¿verdad? Entonces, cosas así. Todo en nuestro, ¿cómo le dijera yo? En nuestro diario trabajo que uno hace, ya sea en clase o ya sea en nuestros trabajos como tal, uno pone en práctica estrategias y esas estrategias deben ser evaluadas, pues también para que nos ayuden a mejorar. Entonces, cuando yo hablo también de transparencia y rendición de cuentas, como dice ahí, que permite, dice, a las instituciones demostrar tanto a la comunidad como a los padres, alumnos y al mismo Estado, por ejemplo, que se están cumpliendo con la misión formativa. O sea, que los estudiantes están aprendiendo, que el currículum que se está implementando está dando como los resultados deseados. Pero a veces se nos aparecen muchos elementos que ponen como en tela de duda que sí o no. Y a veces muchos tienen que ver con la práctica educativa que uno realiza. Ustedes también, las que están dando en clases, muchas veces hasta son psicólogas, uno escucha todo, o sea, más en los niños, alguien dijo ahí, no sé, fue que Cenelia, dice, en mi caso, no sé si fue Cenelia, que dijo que llegaban más relacionados a las emociones, algo así, dijo, hasta eso hay que lidiar y uno hay que ser como también como parte psicólogo, escucharlo y analizar, ¿verdad?, qué problema hay, ¿verdad? Porque más en los niños que tal vez tienen ciertos problemas en la casa. Entonces, como les digo aquí, entran en juego un sinnúmero de factores que debemos también de tomarlos en cuenta. Entonces, aquí otro elemento es la innovación. O sea, yo no puedo ver deslindada la teoría práctica sin la innovación. La innovación que va a hacer va a proporcionar datos objetivos, ¿verdad? Para introducir nuevas tecnologías, nuevas metodologías didácticas, dice, con fundamento, ¿verdad? Con fundamento, que no por moda, por ejemplo, con ustedes conmigo más adelante vamos a usar inteligencia artificial. Y eso no es malo. Yo a veces he escuchado profesores que me dicen, no, maestra, no, es que los chavalos, dice, se vuelven perezosos. Depende cómo la use. Depende cómo la use. Si usted enfoca bien su ejercicio, va a ver que no. Y va a ver que va a tener buenas experiencias. Entonces, más adelante vamos a hacer ejercicios donde vamos a implementar la inteligencia artificial, van a ver que sí. Y eso es parte de la innovación misma. O sea, eso, por ejemplo, si yo me voy, por ejemplo, a una universidad, créanme que ahora me preguntan, lo primero que preguntan es para un trabajo, ¿sabe inteligencia artificial? ¿Y eso qué quiere decir? Yo no me puedo quedar atrás con los avances, no se pueden quedar atrás, porque el currículum también va a demandar ahora, hoy en día, profesionales que sepan inteligencia artificial. Entonces, esos son elementos que me ayudan a que ese puente que miren ustedes ahí dibujado esté vigente y que haya una conexión entre teoría y práctica. Entonces, esa es la importancia de la evaluación curricular. Cuando miren que yo les voy hilando desde que hasta qué les puedo preguntar a ustedes. Si ustedes vengan y yo les pregunto, ¿cuál es la importancia de la evaluación curricular? La importancia de la evaluación curricular es que ésta sea un puente entre la teoría y la práctica, donde exista una validez social, una calidad educativa, una transparencia y una innovación. Y ustedes ahí se van desarrollando qué significa cada uno de esos elementos. ¿Vamos bien? ¿O vamos perdidos? Díganme. No, profe, vamos bien. Muy bien. Excelente. Entonces vamos aquí. Dice, fíjense que dice aquí, el impacto de la evaluación educativa. El impacto, tómenlo ustedes, si alguna vez les pregunto, ¿cuál es el alcance de la evaluación? El impacto es eso. El alcance se va a referir hasta dónde uno puede llegar. Entonces, hasta dónde puede llegar la influencia del proceso con el sistema de evaluación curricular integral.
cómo la práctica educativa, ¿verdad?, puede llegar a tener una influencia grande dentro del proceso del sistema de evaluación curricular. Permítanme tomar agua. Y aquí tenemos que analizar, pues realmente, cuál es el alcance del currículum. Y aquí yo quiero que miren algo interesante. El micro, ahí es micro, ahí se me puso algo malo que tenía que corregir. El microcurrículum. O mejor, ¿saben qué? Vamos a verlo como de atrás para adelante para que le entendamos. Cuando ustedes les hablan de macrocurrículum, dice bien ahí, miren, sistema. El macrocurrículum incluye las políticas educativas, las prácticas educativas, la creación de nuevos perfiles profesionales a nivel nacional. Se me ocurre crear una nueva carrera educativa. Y entonces, ¿qué es lo primero que tengo que crear yo para esta carrera educativa? Por ejemplo, quiero abrir, estoy inventando, ¿verdad? ¿Cómo sería? Un ingeniero de inteligencia artificial, una carrera así. Y se me ocurre que la quiero crear. ¿Qué debo hacer? Vengan, lo que se les venga en mente. ¿Qué es lo primero que creen? ¿Qué es lo que se debería hacer? Viendo desde el punto macrocurrículum. Analizar el por qué, para qué, qué beneficio. Eso se llama hacer como un estudio de mercado, por decir así, que para qué me va a servir esa carrera, porque acuérdense que cuando yo hablo de currículum, tengo que pensar, ese paraguas grande. Cuando yo hablo de currículum, ese paraguas grande. Entonces yo tengo que pensar también los elementos que están fuera de ese paraguas. Tengo que pensar en la sociedad como tal. ¿Esa carrera va a tener campo? ¿Cuáles van a ser los beneficios de esa persona que va a egresar? ¿En qué va a aportar a la sociedad? Bueno, y bueno, vamos a asumir que ya lo hice. También, profe, podría ser la filosofía, porque en toda carrera de inicio se estudia lo que es la trayectoria que ha tenido esa carrera desde que empezó a infundirse en la sociedad, de cómo se ha usado, quiénes fueron los primeros en que lo usaron para que tenga una base. Sí. Se hace un descriptor de esa carrera, se hace un perfil de los profesionales, todo eso. Pero vamos a asumir que eso ya lo tenemos. Yo ya tengo como un estudio preliminar. Ahora, enfóquense en la última que dice macrocurrículum, el sistema como tal. Y dice ahí, influye, dice, en políticas públicas, la creación de nuevos perfiles profesionales y a nivel nacional o regional, dice ahí. Entonces, pensemos en una institución educativa a nivel superior, las universidades. Entonces, vamos a crear una nueva carrera. ¿Qué creen ustedes que esa institución o el sistema, en este caso la CETEC, que es la que rige las universidades, qué me va a pedir a mí? ¿Ustedes creen que por ser yo la universidad USEN o otra X universidad, yo creo una carrera y ya me van a decir sí, ya aprobada? ¿Qué tengo que mostrar yo primero? Tendría que mostrar sus conocimientos. No. Pensemos. Un plan de proyecto. Todo ese conocimiento, utilidad y todo eso está ya en el documento previo que ya tengo hecho. Ahora yo me presento ante la CETEC y le digo, quiero abrir esta carrera. ¿Qué me va a pedir la CETEC? ¿Ustedes van a ser profesoras o son profesoras? ¿Qué primero creen ustedes que les pide la CETEC o el MINET? En este caso, digamos, cuando son primarias, pues, pero en este caso estamos enfocados a la CETEC. ¿De qué estamos hablando nosotros en toda la clase? El currículum. El currículo académico. Ah, entonces, ¿qué me va a pedir a mí? El currículum. Claro, el currículum. Me va a decir, ajá, ¿y vos tenés el currículum de esa carrera? Es lo primerito que me va a decir. ¿Por qué? Porque el currículo es el que me abarca todas las
asignaturas que va a tener esa carrera, cuánto tiempo se va a desarrollar esa carrera. Ah, esa carrera va por 5 años. Ok, tenés el currículum donde me dice qué va a estudiar ese muchacho o esa muchacha durante esos 5 años. Y le voy a decir, no lo tengo. Entonces, ¿qué me van a decir? Bueno, lo siento mucho, pero no te vas a abrir ninguna carrera. Entonces, ese es el macrocurrículum, muchachas. Ese ejemplo se lo hice para que entiendan qué es el macrocurrículum. El macrocurrículo tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Todas las políticas que la CETEC, como estoy pensando en una, ¿cómo se llama? Una profesión, pues, a una carrera universitaria. Entonces, yo tengo que pensar, ¿verdad? En todas las políticas que yo debo cumplir para presentar ese currículum. El currículum de la carrera de ingeniería en inteligencia artificial, un ejemplo. Ok, ya lo tengo. Vamos ahora al siguiente, ¿verdad? Vamos de abajo para arriba. Ya tengo el macro currículum. Tengo todas las hojas de los 5 años de todas las asignaturas que van a ver, como su carrera que tiene ahí todas las asignaturas que también. Ahora, ¿qué es el mesocurrículum? Ya miraron, el mesocurrículum dice que se enfoca a la institución, afecta a la organización escolar, el uso del laboratorio, biblioteca y la formación docente. ¿Qué es la mesocurrículum? ¿Qué creen ustedes que vienen ahí? Cuando ya hablo del mesocurrículum. ¿Qué creen ustedes? Los ambientes en el que se va a desarrollar esa... Ajá, tengo que saber si hay si ese currículum se va a desarrollar en un ambiente ideal, que si cuenta, ¿verdad? Con todo equipamiento tanto físico como tecnológico que me demande esa carrera, tengo que analizarlo, ¿verdad? Para ver, porque por ejemplo, si yo voy a decir que va, por ejemplo, no nos vayamos largo, va a estudiar medicina o va a estudiar laboratorio y no hay un laboratorio, o esa carrera va a necesitar un laboratorio y no tengo un laboratorio, ¿cree que yo estoy creando las condiciones? No, no las estoy creando. Entonces se analiza todo, desde la infraestructura técnica, tecnológica, de cuento con los docentes que me van a implementar esto. Hay docentes especializados para implementar esto. Entonces ahí entran en juego todo eso otro elemento. Pero ya ese mesocurrículum se ve con los lentes de la institución. Si la institución puede implementar esos elementos, ¿verdad? Esos elementos que me está pidiendo el currículum. Y cuando yo paso a microcurrículum, que ya miren a dónde lo enfoca, en el aula de clase. Y tiene que ver, dice, con la relación al docente y alumno y las estrategias de evaluación de aprendizaje. Entonces, ¿qué creen ustedes que es eso, el microcurrículum? En el macro, que además de que se ven en el mesocurrículum, que además de que se ven los elementos de tanto físicos que dijimos, ¿verdad? Dentro de la institución, también tienen que ver con la creación de los programas de estudios para todas esas asignaturas que alberga el macrocurrículum. ¿Estamos claros ahí? El macrocurrículum me presenta toditos los años de la carrera con las cantidad de asignaturas que me presenta. El mesocurrículum, pero también entran en juego otros elementos, ¿verdad? El mesocurrículum tiene que ver con todos los programas de asignaturas que alberga el macrocurrículum. Y también tiene que ver con la organización y si está la organización, por decirlo así, capacitada tanto en personal docente y en instalaciones físicas para poder implementar todas esas asignaturas. Y ahora el microcurrículum que se enfoca al aula, ¿a qué se referirá? Yo ya tengo los programas y ahora ¿qué? Tal vez ya fue donde se ven ya los resultados sobre todo lo establecido. Ajá, sí se ven Sobre, resultados, digamos, una pero planificación en la que se va a diseñar directamente para ejemplo, para un docente.
Exacto, Cenelia, tiene que ver con la planificación, tiene que ver con la creación de sílabos, tiene que ver con, con los, los planes de clase, tiene que ver con el docente que esté en el aula, que se esté implementando la estrategia, ya tiene que ver, ya eso ya es la práctica que yo estoy haciendo con ustedes, pues por decirlo así. Eso quiere que ver, eso se ve dentro de los alcances de la evaluación. Venimos de un macro a un micro. ¿Ya se miraron? ¿Ya miraron? O de un macro a un micro currículum. Entonces, el alcance va de más a menos. A partir de un macro a un micro currículum. Entonces, ese es el alcance. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ahora vamos a lo siguiente. La fricción en el sistema, dice, obstáculos a superar. Yo les dije a ustedes que dentro de no sé quién fue creo que fue Nelvi, creo que dijo, no sé quién comentó, de que muchas veces las prácticas no se llevan a cabo como uno espera dentro de las instituciones educativas, dice ella. Entonces, esto es parte de eso, las limitaciones de la evaluación curricular. Entonces, a pesar de que la importancia, ¿verdad?, de la gran relevancia que tiene la evaluación curricular, la evaluación enfrenta obstáculos, muchachos, o enfrenta limitaciones, que esos obstáculos pueden invalidar los resultados, ¿verdad?, si no se manejan con cuidado. Y entre esos obstáculos tenemos una que es primordial, yo diría que es súper importantísima, y es las limitaciones metodológicas, ¿verdad? Las metodológicas. Y ahí entra el juego algo que se llama reduccionismo. El reduccionismo dice que intenta medir procesos humanos complejos, solo con datos cuantitativos, estadísticas de aprobación, sin entender razones cualitativas. Si yo me encuentro a un profesor de que solo dice, mira, solo se vale por la nota, o solo se enfoca en la nota y en números, o sea, si todo su proceso de evaluación lo enfoca dentro de un número como tal, no tiene actividades formativas, no tiene esa valoración que le puede dar al alumno de proceso, que es la evaluación de proceso, es la más importante dentro del proceso formativo, ¿no? Y valga la redundancia, se conoce como evaluación formativa, pues como tal. Entonces, si yo no le doy peso a eso, yo me vuelvo esclavo de un número. Y yo puedo decir, mira, Natalia sacó 59 y tal vez digo yo, Talía tal vez tuvo un problema, no hizo una prueba, pero ella ha comprendido, ha entendido, no me ha faltado a clase, necesito ver qué pasa, ¿no? Pero si yo solo me dejo y me voy al reduccionismo, solo, no, este es lo que sacó y hasta ahí, creo que eso es una seria limitante, que el proceso educativo sea un éxito. Y está la falta de instrumentos. A menudo no existen herramientas estandarizadas y eso es otra deficiencia. No hay una herramienta estandarizada para medir conceptos abstractos, valores, pensamiento crítico. Las estrategias son diversas, y cada quien aplica sus estrategias como las piensa, pues, pero no hay, por ejemplo, pruebas estándares como lo hay en otros países, que se aplican pruebas estándares para evaluar competencias, conocimientos, habilidades, no están diseñadas, aquí no las tenemos, ¿verdad? Entonces, aquí aplicamos instrumentos de evaluación que yo considero pues que son buenos, otros consideran que son buenos y así sucesivamente. Pues entonces hay una falta de estandarización de instrumentos. Otra limitaciones son las políticas y las éticas. Entonces dice aquí, dentro de las políticas, por ejemplo, hay resistencia al cambio, ¿verdad? Hay docentes que se pueden sentir, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Hay docentes que no les gusta usar tecnología y son resistentes al cambio, y no dicen, y lo peor es que no dicen y no la usan porque dice que se sienten amenazados porque si, por ejemplo, si salen evaluados
ellos ocultan las fallas, por ejemplo, los que han dicho, ¿cómo le fue, profesor, o algo? Y te dice, ah, excelente, es bien, cuando tal vez está haciendo el proceso mal. Y no lo dice porque tiene miedo a que lo evalúen mal y que le vayan a quitar su trabajo. Entonces, hay resistencia al cambio y hay profesores que te dicen, no, no lo voy a usar y ya. Entonces, ¿qué le queda a la institución? Pues tal vez despedirlo porque no está entrando en lo que la institución está solicitando, pues. ¿Verdad? Y ahí no solamente hablamos de docentes, también hablamos de directivos. Hay un sesgo ideológico, por ejemplo, imponer una visión única, ¿verdad? Quien evalúa puede imponer su propia visión de lo que es una buena educación y puede ignorar tal vez diferentes elementos del contexto. Entonces, hay ciertas limitaciones, pero si ustedes analizan esas limitaciones, tienen que ver más con la parte del ser humano, el pensamiento del ser humano, como digo yo. La parte política y la parte ética tiene mucho, mucho que ver con la parte de cómo piensa el ser humano. Pero también hay limitaciones temporales y económicas. Un desfase temporal, por ejemplo, evaluar un currículo completo toma tiempo, muchachos. Y para cuando se tienen los resultados y se aplican los cambios, también a lo mejor ya hay avance. Entonces, ese desfase temporal. El costo elevado requiere personal especializado, tiempo de los docentes y recursos financieros para poder evaluar un currículum completo. Entonces, lo que se hace generalmente son, como les dijera yo, adecuaciones a programas para que se vaya fortaleciendo el currículum de esa manera. Bien, entonces esto es parte de lo que hemos visto. Nos falta abordar la parte de lo que tiene que ver con la evaluación curricular ante el desarrollo científico. Pero no nos va a dar chance porque ya son las 3:57. Entonces yo voy a subir esta presentación, quedamos en las limitaciones, ¿verdad? Y luego vamos a abordar este otro tema que es el avance científico y cómo la evaluación curricular o el currículum como tal debe irse. No es mucha, miren, solo queda 1, 2, 3, 4, 5. Que cómo enfrentar el avance científico técnico, ¿verdad? Cómo lo debe enfrentar el currículum y cómo la evaluación curricular está presente ante el desarrollo científico técnico. Entonces yo les voy a pedir que lean ese apartado, para que yo les voy a poner, y lo vamos a discutir el próximo domingo. ¿Tienen preguntas ahorita de lo que yo les he explicado? Quedaríamos en las limitaciones. Está bien, profe, todo está claro. Bien, entonces yo les voy a subir estas dos presentaciones. En la semana 1 ustedes tienen una presentación la del domingo, pero también les voy a subir la de repaso. Y voy a subir en la semana 2 esta parte y hasta lo que es la limitación para que ustedes lean lo que nos quedó pendiente y lo discutimos el próximo domingo. Ahorita no queda tarea, pero ya a partir del tercer domingo ya vamos a hacer tarea evaluada, ¿oyeron? Ya vamos al tercer domingo, vamos a hacer una tareita grupal en pareja y vamos a empezar ya a acumular para que no se me pierdan la clase y nos vemos el próximo domingo. ¿Estamos bien? Sí, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Feliz Gracias. semana. Gracias, profe. Muy bien, gracias. Nos vemos, chicas, descansen.